Nueva vida junto con Cristo. Nuestro pasaje de hoy es la carta a los Efesios 2, del 1 al 10. Nos muestra la condición del ser humano antes y después de conocer a Cristo Jesús en 2 puntos. Muertos sin Cristo. Vamos a la palabra de Dios y leemos inicialmente Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En este texto Pablo muestra a la iglesia de los Efesios qué eran cuando estaban en pecado, cuando no estaban en Cristo. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice el versículo 1. Y esos pecados los llevaban a seguir la corriente de este mundo, versículo 2. En Romanos 5, 12 Pablo nos recuerda la herencia de Adán. Por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, todos pecaron. La muerte es estar separado de Dios en delitos, pecados, transgresiones, faltas, ofensas, mentiras, todo tipo de pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado del griego hamartía significa errar el blanco, no dar la talla, o sea, no hacer lo que Dios quiere. El pecador tiene el cuerpo vivo, pero el espíritu muerto. Alguien puede ser muy bueno, dar limosna y regalos a los pobres, no comete delitos, pero si no ha entregado su vida a Cristo, está condenado a muerte, igual que los demás. Y como estaban muertos en delitos, siguiendo la corriente de este mundo, pues eran arrastrados cada vez más hacia el pecado, porque estaban bajo el dominio de Satanás. Actuaban conforme al príncipe de la potestad del aire, eran hijos de desobediencia, vivían en los deseos de la carne, hacían la voluntad de la carne y los pensamientos, eran hijos de ira. En Juan 8:23, Jesús hablándole a los incrédulos les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y permítanme leerles uno más. Romanos 1:18 muestra la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, que gobierna este mundo impío. Y Dios vuelca su ira contra los que viven acorde al mundo. Son corruptos, infieles, asesinos, pero no necesariamente delincuentes. Sin embargo, cometen pecadillos, mentirillas, mentiras blancas, mentiras piadosas, canitas al aire, como le dicen en mi país a la infidelidad. Son pecados, sin paliativos, son pecados. Del pensamiento salen los planes y luego las acciones, pero ¿por quién son gobernadas? Y es que no es malo tener planes, no es malo tener deseos de hacer cosas. El problema es quién guía esos planes, ¿Satanás o Dios? Los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios muestra la desesperanza, la impotencia del ser humano, de la humanidad caída, separada de Dios y en rebeldía contra Él. En el primer siglo
los impíos estaban muertos, seguían la corriente de este mundo, porque estaban bajo el dominio de Satanás, vivían en los deseos de la carne, eran hijos de ira. Hoy en el siglo XXI, en el año 2016, pasa exactamente lo mismo. Nuestro mundo está lleno de corrupción, de asesinatos, de injusticias. A nadie le importa al otro. Todo esto es producto de una vida separados de Cristo. Las personas que no son salvas están atrapadas en su tumba, en las garras del pecado y del maligno. Persisten en la oposición a Dios, son hijos de desobediencia y son hijos de ira. Entonces están en rebelión y de pronto no lo saben. Humanamente es imposible salir del pecado, del dominio de Satanás. Solo hay uno que está por encima del pecado y por encima de la muerte, que nos permite estar resucitados junto con Cristo. Les invito para que sigamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver esta vez el capítulo 2, entre el versículo 4 y el versículo 10, que dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El contraste de la historia de un pecador a partir de ese pero Dios del versículo 4 es la voluntad de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Él decide sacar al pecador de la muerte. De Él nace el deseo de salvar, de salvar al ser humano, solo por su gracia y por su bondad. Notemos las 4 palabras que utiliza Pablo para la potestad de Dios. Son solamente potestad de misericordia, amor, gracia y bondad. Esas son las 4 palabras en las que está basada su obra hacia nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida junto con Cristo, nos resucitó junto con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo. Pablo es reiterativo aquí al decir que su Padre nos dio vida, que el Padre nos dio vida junto con Cristo. Por la inmensa bondad de Dios fuimos resucitados, tenemos vida y nos llevó a los lugares celestiales, es decir, fuimos apartados para ser santos delante de Él, y la única forma de vernos como santos delante de Él es a través de su Hijo Jesucristo. Más adelante, en la misma carta de Pablo a los Colosenses, pero ya en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, Pablo afirma: si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no somos de este mundo, ya hemos muerto al mundo, ahora vivimos en Cristo y debemos mirar al trono de Dios. ¿Dónde está nuestro destino? ¿En la tierra o con Cristo? ¿Para qué nos salvó Dios? Para mostrar a través de nosotros el ejemplo de su riqueza en gracia y en bondad. Ojo, no dice para mostrar nuestras obras, sino para mostrar su gracia y su bondad. El Señor no necesita de nosotros, simplemente usa nuestra resurrección, la resurrección de los santos,
para que los no creyentes crean, sean salvos gracias a su bondad. El Señor no necesita, como decíamos, a nadie. Y miremos qué dice 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él usó la salvación para que Pablo fuera ejemplo para muchos de los que ahora creemos. Y Él nos puede usar a cada uno de nosotros para que otros sean salvos. ¿Cómo somos salvos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nos dan un regalo, nosotros no preguntamos, gracias, ¿cuánto vale tu regalo? Simplemente decimos, gracias, quedamos muy agradecidos. Así es la gracia de Dios. Simplemente es un regalo, inmerecido, sí, pero es un regalo que Dios nos ha dado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, dice Pablo a Tito en 2:11. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También dice Pablo, pero esta vez a los romanos en 4:5. La salvación es un don de Dios. Nadie puede hacer absolutamente nada por su salvación. Todo sería vano. Absolutamente toda obra que hagamos nosotros será trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no es por obras, es por fe. Pero esa salvación, si es verdadera, nos lleva a hacer obras. Porque Dios preparó unas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, si somos salvos, deben verse las obras. Él nos salvó no solamente porque sí, también nos salvó porque su deseo es que nosotros vayamos y sirvamos para edificar su iglesia. ¿Y qué pasó con los efesios? El Señor los resucitó, les dio vida, los apartó para que fueran santos delante de Él, todo junto con Cristo. Así manifestó en ellos su riqueza de gracia y bondad. Porque la gracia de Dios, mediante la fe, por medio de ella fueron apartados del pecado. Nada de lo que hicieran podría ayudar a su salvación, solamente su fe en Cristo. Su salvación sería ejemplo de bondad. Su salvación sería ejemplo de bondad ante otros para que creyeran. El Señor nos permite ser hechura suya o nos hace nuevas criaturas, pero Él quiere que seamos no por obras, que obtenemos nuestra salvación no por obras, sino porque es producto de una vida en Jesucristo a través de la fe en Él. Hoy exactamente sucede lo mismo que sucedía en el primer siglo. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esto debe servir de ejemplo a otros y debemos mostrarlo con buenas obras a través de nuestra creer en Jesucristo. Concluyendo, antes de Cristo estábamos apartados de Dios en delitos y pecados. Ahora somos hechura de Dios a través de Cristo Jesús. Antes estábamos muertos. Ahora vivimos juntamente con Cristo para toda buena obra. Tenemos que ser conscientes de que ese regalo, inicialmente, que no fue por obras nuestras, ahora requiere unas obras nuestras. Porque el Espíritu Santo debe estar en nosotros y Él nos debe redarguir para tener unas nuevas obras. Obras no para nuestra jactancia, sino para la gloria
de Cristo Jesús. Hermanos, hoy las iglesias están llenas, están atestadas de impíos. Van porque les gusta la alabanza, la adoración, porque el mensaje les trae buena vibra, porque el culto dominical le permite tener buena suerte para el resto de la semana, porque cualquier otra cantidad de barbaridades. Entonces, tenemos que recapacitar y tenemos que hacernos dos preguntas que quiero dejarles. ¿Es usted realmente salvo? ¿Se refleja la salvación en las buenas obras que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón? Y amigo, si usted vino aquí sin Cristo el día de hoy, no se vaya igual que como llegó. Invite a Cristo a su vida. Y hágalo de una forma muy sencilla. Haga conmigo esta oración.